Bienvenidos, bienvenidas hermanos, hermanas. Aquí estamos una vez más en nuestros estudios bíblicos que estamos realizando para ustedes. Los días jueves estamos con el Nuevo Testamento y ahora vamos a pasar a hacer los días martes, siempre sobre las 21:30, los días martes, el Antiguo Testamento con el libro del profeta Isaías. ¿Está bien? Entonces los días martes. Los que nos ven en video a través de las páginas de Facebook, de YouTube, los que nos escuchan a través de emisora Logos o emisora evangélica y quieren participar los días martes con el libro del profeta Isaías o los días jueves con el Evangelio de Mateo, nosotros les mandamos el link para que participen del Zoom. Se tienen que comunicar a través de nuestro WhatsApp o a través de la misma página de YouTube o de Facebook, de Misioneros o de Emisora Logos o de Emisora Evangélica. Las tres páginas están allí y nosotros les mandamos el link media hora antes más o menos de los martes y de los jueves. Así que quieran participar de este estudio y si no, bueno, seguirán a través de los videos que subimos a Emisora Logos, a Emisora Evangélica y a los dos Facebooks correspondientes. ¿Está bien? Bueno, le voy a pedir a la hermana Annette que nos haga una oración para comenzar el estudio del día de hoy. Adelante, hermana. Amén. Padre amado de los cielos, Señor, en esta hora delante de tu presencia nos presentamos una vez más, Señor, con las ansias, el deseo y la necesidad de buscar más de ti, Padre, más de tu presencia, pero por sobre todo escudriñando tu palabra, tus escrituras, que es la que nos conduce y nos guía por caminos de rectitud y todas las cosas que tú nos enseñas a través de ellas. Sabemos, Padre, que por difícil o duras que nos parezcan, todas nos ayudan a bien. Por eso en esta hora estamos aquí, Señor, con un corazón gozoso, Señor amado, y te pedimos que tú, a través de nuestro pastor Mario, estés poniendo las palabras exactas a través de tu Espíritu Santo para que sean tu enseñanza y no enseñanzas humanas, Señor. Queremos conocer más de ti, aprender más de ti. Por eso en esta hora, toda distracción y todo aquello que nos pueda alejar de tu presencia y de este tiempo, Señor, te pedimos que nos ayudes a alejarla de nuestra mente y que todo nuestro sentido y todo nuestro ser esté conectado, Señor, con el mensaje que tú tienes para hoy. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, gracias, hermana. Es maravilloso estos encuentros porque estamos escudriñando profundamente en la palabra de nuestro Señor. En los dos tiempos, en los dos pactos, en el pacto mosaico y en el nuevo pacto. En este caso, hoy seguimos con el Evangelio de Mateo, vamos al capítulo 3, a partir del versículo 10. Vamos a ver si podemos llegar a hacer algunos versículos también del capítulo 4. ¿Está bien? Mateo, capítulo 3, versículo 10. Pero digamos, en el capítulo anterior que hicimos de estudio, estuvimos hablando sobre Juan el Bautista, recuerden, precursor y mensajero del Señor. Allí estuvimos finalizando, hablando del encuentro con los fariseos y los saduceos, y cuando estos vinieron para ser bautizados, ¿se acuerdan? Dada la importancia del bautismo más allá de un acto externo, Juan les exhortó a demostrar su arrepentimiento con evidencia, con frutos en sus vidas. Pero bueno, vamos a comenzar entonces el versículo 10. Le voy a pedir a Leticia que me lea el versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El Nuevo Testamento tiene mucho que decir sobre el producir fruto.
que es el resultado de tener un árbol de buena calidad. Hoy, sobre el mediodía, estábamos con Ana María escuchando a un devocional de un pastor que es escocés, creo que es Billy Gunn, que a su vez estaba defendiendo un pasaje de una prédica del pastor Surber, que hablaba de este tema precisamente. Mire que esto no está nada preparado, nada se da preparado, no hay tampoco casualidad, es el Señor manifestando. Estábamos escuchando a este pastor y que dijo algo que me llamó mucho la atención y que resaltaba Billy Gunn, sobre el fruto. Hizo un ejemplo de muchos frutos que a veces dicen tener muchos hermanos cristianos. Y de esos frutos el pastor lo comparaba a las bolitas que se colocan en los árboles de Navidad. No son frutos, porque primeramente el árbol de Navidad es un árbol por lo general muerto, y algunos son de ficción. El fruto es algo de mayor importancia que eso. Pero el fruto es la demostración de la salvación, decía este pastor. Y no es el fruto la salvación. No sé si entienden la diferencia. Cuando un cristiano, un hermano cristiano, recibe el Espíritu Santo y recibe la gracia, que es lo que salva a un hermano en Cristo, la evidencia de esa salvación son los frutos. Muchas, sobre todo el catolicismo, cree que las obras son los que hacen dar la salvación. Y por eso hay muchos, se comentaba allí, que pueden ir a un culto, leer la Biblia, alabar, cantar, hacer mucho ritual, pero si no entregaron verdaderamente en algo espiritual, directamente personal con nuestro Señor, es todo como esos utensilios que se colocan en el árbol de Navidad. Y acá, fíjese, estaba hablando de que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El verdadero producir de fruto es el resultado de tener un árbol de buena calidad. Solo un árbol verdaderamente frutal puede dar fruto. Porque si el árbol da espinas, no da fruto. Juan habla aquí de el hacha colocada sobre la raíz del árbol, porque dicho árbol no está dando fruto. Un manzano, evidentemente, producirá ¿qué? Manzanas. Y un ciruelo, ciruelas. Pero cuando un árbol da espinas, no es un árbol frutal y debe ser cortado. Por cierto, la raíz y el fruto van juntos porque el árbol debe tener la clase de raíz adecuada para producir una buena clase de fruto. Esto era exactamente lo que Juan el Bautista les estaba diciendo precisamente a esos fariseos, a esos religiosos. Hay muchos fariseos modernos actuales. Y
recordaba que un árbol de mala calidad debía ser cortado y arrojado al fuego. Pero vamos a continuar diciendo, voy a pedir a Anet que nos lea los versículos 11 y 12. Amén. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, ahí Juan les estaba diciendo que él bautizaba con agua. Ahí estaba, la imagen la tienen clara. Pero cuando el Señor venga, dice, bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Esta conjunción, y ya ha abarcado un periodo más de 2000 años, porque nosotros estamos viendo en la época del Espíritu Santo, iniciada cuando en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. O sea que en la actualidad, Cristo, Jesús, bautiza con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene no a algunos, sino a cada creyente en el momento de que se entrega a Él, se identifica con el cuerpo espiritual de Cristo. También, obviamente, con la iglesia, que es el pueblo de Dios. Precisamente, Él dice, bautizará con fuego cuando venga por segunda vez. Esto muchas veces, yo he hablado con mucha gente y dice, ¿cómo va a bautizar con fuego? O sea, es una imagen. ¿Qué significa fuego? ¿Qué puede significar fuego en este aspecto? Bueno, significa juicio. El fuego es juicio. Precisamente en el versículo 12, Juan terminó su declaración hablando de la segunda venida de Cristo. Y es necesario hacer esta distinción, ya que esta es una de las grandes verdades de la palabra de Dios. ¿Está? Vendrá nuestro Señor y vendrá en su segunda venida, digamos, marcada por el fuego que significa juicio. Y a partir de aquí, esta es una de las grandes verdades de la palabra de Dios. Y acá nos cuenta a partir de aquí lo que sucedió en ese encuentro. Juan bautiza a Jesús. La petición, evidentemente, debe haber causado estupor a Juan, porque el bautismo implicaba una situación de superioridad sobre el bautizado. Y era obvio que eso no se daba. A decir la verdad, era en todo caso Jesús el que tenía que bautizarlo a él. Lo lógico sería, sí, y lo dice precisamente Juan el Bautista. Sin embargo, la percepción de Juan no era la adecuada. De hecho, lo correcto era someterse a lo que Dios había dispuesto. Y ese argumento fue aceptado por el profeta, y lo vamos a ver también en algún versículo más adelante. El bautismo de Jesús no estaba relacionado con el pecado y el arrepentimiento, pero sí con dos aspectos de enorme relevancia. Primero, era que Jesús se identificaba con toda aquella gente que bajaba hasta el Jordán volviéndose a Jesús los estaba
acompañando en esa manifestación de que la única actitud adecuada del ser humano de cara a Dios es reconocerse pecador y acogerse a lo que es el infinito amor de Dios. No es seguir ritos, no es sumar obras supuestamente meritorias, no es entrar en un club religioso que supuestamente garantiza la salvación. Es reconocer la absoluta incapacidad para conseguir la salvación porque somos solo pecadores y debemos agradecer a Dios a pesar de todo. Él igual está dispuesto a recibirnos. El segundo aspecto es que al bautizar a Jesús, el profeta Juan lo estaba reconociendo como Mesías. De hecho, durante siglos, un profeta había anunciado al nuevo rey de Israel, y así lo había hecho ya desde el principio. Samuel con Saúl y David, los dos primeros reyes de Israel. Por cierto, conviene, yo diría, recordar que en ambos casos no hubo nada parecido al aparatoso ritual de los reyes medievales o aquellos emperadores paganos. Solo el anuncio sencillo del profeta en primera de Samuel. Sin embargo, la confirmación de la misión de Dios no viene por los hombres, sino por el propio Dios. Los que no captan algo tan elemental corren el riesgo de errar así gravemente. Dijera lo que dijera Juan, lo que confirmó todo fue que cuando Jesús salió del agua, vio al Espíritu Santo en forma de paloma que descendía sobre él. En fin, ahí se afirmó que ese Jesús, precisamente, era el Hijo amado, lo confirmó Dios, en el que Dios se complacía. Allí tendríamos que recordar, y lo vamos a ver, estamos estudiando Isaías, para allá por el capítulo 42, donde Dios presenta a su siervo, que es más que obvia. Y aquel joven, procedente de Galilea, era el siervo profetizado en el siglo VIII antes de Cristo. Pero no era solo un hombre, era el Hijo de Dios, una afirmación que para otras religiones monoteístas resulta actualmente intolerante, pero que constituye el nervio central del cristianismo. El amor de Dios, decíamos, es otro concepto discutido también en otras versiones monoteístas. Se manifiesta en que no por nuestros méritos, sino por Él. Vamos a pedirle a Leticia que nos lea, vamos a leer del versículo 13 al versículo 15. A ver. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan el Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces, ¿por qué fue bautizado Jesús? Algunas respuestas hemos adelantado, pero la razón principal está explicada aquí, cuando Jesús le dijo: es conveniente que cumplamos así toda justicia. Jesús se estaba identificando completamente con la humanidad afectada por el pecado. Recurriendo nuevamente a Isaías, ya había profetizado allá por el capítulo 53, lo vamos a ver cuando lleguemos a ese capítulo de Isaías, que Jesús sería contado con los rebeldes, con los transgresores.
Entonces ahí vemos a un rey que se identifica con sus súbditos. De hecho, el bautismo tiene la connotación de identificación. Es un motivo fundamental del bautismo del Señor Jesús. Además, Jesús no fue bautizado para establecer un ejemplo ante nosotros, ni con el objeto de fijar un modelo que pudiéramos seguir. Porque Cristo era un santo y no necesitaba arrepentirse. Sin embargo, nosotros sí. Vaya, si necesitamos arrepentirnos. Él era santo, inocente y puro, distinto de los pecadores. Fue bautizado para identificarse totalmente con la humanidad. Este es un hecho que ningún rey de ninguna parte del mundo se atrevería a hacer. Bajar a ese nivel, con todo lo que significaba Jesucristo, con todo lo que el profeta mismo le dijo, pero él estuvo allí identificándose con la humanidad. Había otra razón para que Jesús fuera bautizado. El bautismo en agua es un símbolo de muerte. Su muerte iba a constituir un bautismo. Recordemos que según nos cuesta, ya lo veremos también en el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 10, él les dijo a sus discípulos Jacobo y Juan, cuando solicitaron sentarse uno a la derecha y el otro a su izquierda en el reino, ¿qué les dijo? No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que soy bautizado? Es que la muerte de Cristo fue un bautismo. Él participó de la muerte por todos nosotros. Y hay un tercer motivo para el bautismo de Jesús. En aquel tiempo, él fue separado para ejercer su servicio como sumo sacerdote. Ya lo hemos estudiado eso. Todo lo que Jesús hizo, cada uno de sus actos fue realizado por el poder del Espíritu Santo. Dice allí el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. No había pecado sobre él, así como tampoco había pecado en él. En fin, nosotros somos salvos por identificación con él, por la gracia de él, porque él se identificó con nosotros en el bautismo. Y el apóstol Pedro, precisamente en su primera carta, dijo que somos salvos por el bautismo. ¿De qué manera? No por el hecho ritual, como muchos piensan, sino por identificarnos con el Señor Jesús. Ser salvo es estar en Cristo. Y como estamos en Cristo, ¿cómo desarrollamos estar con Él? Bueno, por el bautismo del Espíritu Santo es una reafirmación pública que hacemos. El bautismo por agua, ¿por qué? Bueno, porque por medio de él declaramos que nos hemos identificado con Cristo, como decíamos. Y fíjense ustedes que Juan, en el capítulo 6 de su Evangelio, dice, al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Le echaré afuera. Debemos reconocer que tenemos que identificarnos con Cristo y eso es llevado a cabo por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Nuestro bautismo por agua constituye un testimonio de esta verdad. Anet, vamos a leer el versículo 16 y 17. Amén. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua.
Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí tenemos una manifestación de la Trinidad. ¿Se dan cuenta? Cuando el Señor estaba saliendo del agua, el Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma. Y el Padre habló desde los cielos. El Señor Jesús, siendo un rey, como decíamos, se identificaba con su pueblo. Voy a pedir, vamos a entrar en Mateo 4 ahora. Acá, en este capítulo, estamos hablando de la tentación de Jesús en el desierto. Aquí comienza, digamos, un hecho muy importante. Su ministerio público en realidad comenzó en Capernaum y el llamado de 4 de sus discípulos junto al mar de Galilea. ¿Tá? Ahora, si vemos el movimiento del relato del libro de Mateo, Jesús descendió de los cielos para nacer entre nosotros y así poder identificarse con nosotros. Y creció como cualquier otro niño, excepto que él era inocente y sin pecado. En su bautismo se identificó con nosotros. Asumió la carga de nuestros pecados. Después iba a ser probado, porque había unas preguntas reales que requerían una respuesta. ¿Era el rey capaz de soportar una prueba? ¿Podía superarla? Fíjense ustedes, ya lo vamos a ver. Incitar o tentar al mal, seducir. Hay algo en cada uno de nosotros que nos hace ceder ante el mal. Pero ese no era el caso de Jesús. En el Evangelio de Juan le encontramos diciendo: viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. ¿Se acuerdan de la carta de Hebreos? Que estudiamos hace no mucho. Él era santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores. Así que la tentación para Jesús tenía que ser diferente de lo que nos harían a nosotros. En el sentido que tenía que ser una tentación mucho más grande. Nosotros a veces caemos por tentaciones mínimas. Segundo, probar a Dios. Dios primero no tienta a los seres humanos con el mal. Eso está en la epístola de Santiago, ¿no? Sin embargo, en Génesis, ya por el capítulo 22, se nos dijo que Dios probó a Abraham, queriendo decir que Dios probó la fe de Abraham. Jesús iba a ser probado. ¿Podía haber caído? Bueno, todo el mundo obviamente responde que no. Él no podía haber caído. Si hubiera podido ser vencido, entonces nosotros no tendríamos un Salvador. Y si Jesús no podía haber caído, si uno se pregunta, ¿la tentación legítima y genuina fue la que le hicieron? Bueno, su tentación fue mucho mayor que la que nosotros podemos enfrentar. El Señor Jesucristo fue probado para demostrar que era exactamente quien afirmaba ser. Y que ese era el precioso motivo por el cual el Señor Jesús fue probado, para poner en evidencia, para demostrar que Él no podía ser vencido. Por lo tanto, era una prueba tremenda. Hay un límite para lo que nosotros podamos soportar. Eso es muy claro. Pero Cristo no cedió, aunque la presión fue aumentando. Y otra característica interesante que vamos a ver
de esta tentación es la comparación y el contraste con la prueba a que Eva fue sometida en el jardín del Edén. En primer lugar, Cristo fue probado en el desierto, mientras que Eva fue probado en el jardín. Verdaderamente con contraste. Le voy a pedir a la hermana Pamela que nos lea de este capítulo 4 los versículos 1 al 3. Amén. Entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y haciendo ayuno por 40 días y 40 noches, al fin tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, esta fue la misma clase casi de tentación que le vino a Eva, ¿no? La primera fue física. En Génesis 3 dice que ella vio que el árbol era bueno para comer. Y acá el Señor se les dijo que convirtiese las piedras en pan. En la primera epístola de Juan, allá por el capítulo 2, dice que tal tentación para el cristiano es la pasión de la carne, es decir, los malos deseos de la naturaleza humana. Ahí está tentado el ser humano. Pero veamos el versículo 4, Leticia. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, estas palabras proceden de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Es evidente que Jesús conocía esa afirmación y él creía que era palabra inspirada de Dios. Es muy clara la respuesta. Pero vamos a leer, Anet, los versículos 5 y 6. Amén. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo aquí estaba citando el Salmo 91, versículos 11 y 12, aunque no con exactitud. Esta era una tentación espiritual. Para Eva fue que ella vio que el fruto era deseable para alcanzar sabiduría, pero para el cristiano, y continuando con nuestra referencia a Juan capítulo 2, correspondía a la arrogancia de la vida. Veamos la respuesta. Versículo 7, Leticia. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En esta ocasión estaba citando otra vez al libro de Deuteronomio, pero en este caso el capítulo 6. Anote por ahí, después lo miran. Capítulo 6, versículo 16. Y pasemos finalmente a la tercera tentación. Se podría decir que esta fue una tentación, podríamos decirla, psicológica. Vamos a leer los versículos 8 y 9, Anet. Amén. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esta es una tentación hacia el poder, hacia la codicia. Muchos sucumben ante esta prueba. Pero observemos que dice el Señor. En el versículo 10 le voy a pedir a Pamela, ¿qué dice?
versículo 10. Vamos con Leticia entonces. Versículo 10. Perdón, versículo 10. Sí. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez estaba citando a Deuteronomio, también en el capítulo 6, versículo 13, y en el capítulo 10, versículo 20. En cada uno de los casos que hemos examinado, Jesús respondió con las Sagradas Escrituras. Y ciertamente esa actitud es un mensaje dirigido a todos nosotros, porque realmente somos muchos que tenemos problemas al vivir en la vida cristiana. Cada vez que nos alejamos de la palabra de Dios, que nos alejamos de Dios, esos problemas se agrandan. Y aquí el Señor responde con la palabra de Dios. Y esa palabra tiene que ser para nosotros la respuesta también ante las tentaciones del mundo actual. Debiéramos entonces, por eso, conocimiento como tenía Jesucristo de la palabra de Dios, responder ante el diablo de esa manera. La humanidad hoy día nos oprime y la defensa única que tenemos es el escudo del Espíritu Santo, no hay otra. Vamos a leer el versículo 11, porque el diablo debió pensar que las respuestas eran adecuadas, porque en el versículo 11, fíjense lo que dice. Le voy a pedir a Ané que me lea el versículo 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Fíjense, ¿no? En el mismo relato que se da en el Evangelio de Lucas, allí se da en Lucas se da en el capítulo 4, versículo 13, nos dice que el diablo le dejó hasta un momento oportuno. Y parece que probó a Jesús con toda su fuerza. Y también hubo una prueba de Jesús antes, una tentación del diablo poco antes de su muerte en la cruz. ¿Se acuerdan? En el jardín de Getsemaní, donde él soportó el sufrimiento indescriptible. Bueno, digamos entonces sobre este episodio. En primer lugar, hemos visto que Jesús, nacer como un rey, fue presentado como un rey, bautizado como un rey y en último lugar hemos comprobado que fue probado como un rey. Porque todo este evangelio, según Mateo, él es presentado como un rey. Y esta prueba reveló varias cosas. Una de ellas es que el diablo es una persona. Y en ese encuentro con Jesús, él es tratado como una persona. Esto es muy importante porque hay muchas preguntas que se hace uno cuando no profundiza la Biblia. Porque la Biblia da la respuesta. Y acá está la respuesta sobre estos temas. Además, observemos, yo creo que hay que observar esto, la insinuación sutil del diablo. Fíjense ustedes que lo primero que le dijo a Jesús fue, fíjense ustedes, presten atención, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, demuéstralo de un modo que no sea hecho a la manera de Dios. No hubo ningún intento para que Jesús cometiese, por ejemplo, un crimen, digamos, para ello no había sido
una tentación real, porque la inclinación natural de Jesús era hacer el bien. Y ya que el pan era el sostén de la vida, convertir piedras en pan hubiera sido una buena acción, no una mala acción. Pero que estaba sutilmente establecido allí en esa sugerencia del diablo. Era complacerlo en la solicitud que él estaba haciendo. Era una tentación de Satanás. Y que consistía además de conseguir que Jesús se apartase de la vida y la voluntad de Dios para su vida. Y en estas tentaciones, el Jesús que vimos era un Jesús que respondía al diablo a través de la palabra de Dios. Utilizó también lo que la carta de Efesios llama la espada del Espíritu para hacer frente al enemigo de Dios y del ser humano. Esa es la espada, el escudo que tenemos que tener nosotros ante las tentaciones, que nos da también Satanás. En su segunda tentación, el diablo pretendía que Jesús se convirtiese en un líder religioso al realizar un milagro espectacular, en vez que presentar sus credenciales de modo que Dios lo había dispuesto. El método del diablo evitaría así la cruz de Cristo. Y en ese sentido resulta significativo que muchos sectores llamados cristianos dejen la cruz de Cristo a veces con un Cristo posesionado de la cruz, en la cruz. Cuando lo importante es la cruz vacía por la resurrección de Cristo. Bueno, y la última tentación, el diablo citó también las escrituras, concretamente decíamos los Salmos 91, en los versículos 11 y 12, pues él dará órdenes a los ángeles acerca de ti, dice, y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece piedra. El diablo citó incorrectamente allí, ahí es incorrecto las escrituras para sus propósitos. En este caso dejó fuera una frase muy importante del pasaje que citó del Salmo 91. Omitió lo siguiente, para que te guarden en todos tus caminos, que es la parte importante del versículo. Satanás estaba intentando conseguir, o trataba de conseguir, que el Señor Jesús no hiciese caso de los caminos y propósitos de Dios. Bueno, digamos, como aplicación práctica hay que destacar que no siempre será la voluntad de Dios llevar a cabo un hecho milagroso en nuestras vidas. Dios es soberano y nosotros somos sus criaturas, sus hijos. Él es el creador, por lo tanto debemos ser sumisos a la voluntad de Dios, aunque a veces no será una actitud agradable asumir. Y otro aspecto de esta tentación que suscita en esta interrogante es que el diablo le ofreció a Jesús los reinos de este mundo. Y uno se pregunta, ¿tiene el diablo dicho reino para poder ofrecerlo? Allí Jesús no puso objeciones a esta declaración del diablo. Uno dijo, no me puedes ofrecer los reinos de este mundo porque no los tiene. Él tiene, es el rey de este mundo. Esa es la realidad. Él quiere convertirse en Dios. Recordemos lo que le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrándote me adorás. Ese es el fin que quiere Satanás. Bueno, qué interesante, ¿no? Todo esto de las tentaciones. A veces pasa un poco por, digamos, por arriba el estudio de estas tentaciones
y no se queda claro de que está todo emparentado también con muchos de los pasajes del Antiguo Testamento. Ustedes vieron que hemos citado esto. Bueno, hemos tomado un aspecto central de los primeros pasos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuánto hay? ¿Y cuánto hay más para conocer? Por eso es interesante día a día compenetrarnos con la palabra que está escrita ya desde los comienzos hasta nuestros días, es lo que nos rige. No hay otro camino que es el camino que Dios nos está marcando. Y para llegar a Dios no hay nada en este mundo ni en cualquier parte, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanas, hermanos que nos están viendo, tal vez, ¿alguna reflexión que ustedes quieran? ¿Alguna pregunta? Hoy más que nunca tenemos que afirmar cuál es el camino. Sí, Anette, te escucho. Cuando uno se pone a estudiar verdaderamente a profundidad la palabra del Señor, encuentra cosas que cuando uno no está, cuando la lee o la lleva así a caballo, como decimos, a trote, uno no se percata y no se da cuenta. Pero ahora mientras usted explicaba esto del bautismo de Jesús, a mí me venía a la mente cuando estudiamos Hebreos, cómo de un versículo a otro hay un contraste tan grande y nosotros no nos detenemos cuando no estamos así, escudriñando verdaderamente la Escritura. En Hebreos 12, en el versículo 29 y en Hebreos 13, el versículo 1, dice, el 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y el 13, autoseguido comienza, permanezca el amor fraternal. ¿Cómo hay como vamos a decir, dos caras de una misma moneda? Un mismo Dios, una misma palabra de un mismo Dios todopoderoso que nos está hablando de ser fuego consumidor, pero a la vez nos está hablando del amor fraternal. Cuando analizamos acá ahora en Mateo, vemos que dice el versículo 17 del capítulo 3, dice, y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Mi hijo amado, estamos hablando del amor de Dios por su hijo. Y autoseguido, el versículo 1 del capítulo 14, el versículo 1 del capítulo 4 comienza, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, que no es un espíritu demoníaco, sino es el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces son pequeñitos detalles que a veces cuando nosotros leemos la Biblia así en la vorágine de todos los días, o no la leemos directamente, o no se analiza, son pequeños detalles que se van escapando y son perlas y son riquezas de la palabra del Señor. Entonces, se predica mucho amor, 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 que Dios da esto, Dios da aquello, pero no se va a esos detalles para que la persona, los cristianos, nosotros podamos entender de una vez y por todas que Dios es todo. A Dios no se le escapa nada, pero Dios, lo mismo destruyó a Sodoma y Gomorra, como abrió el mar rojo para que pasara el pueblo de Israel, como así mismo es. Te está diciendo que es fuego consumidor, te está diciendo que tiene que permanecer en amor fraternal, a su propio hijo le está diciendo que es mi hijo amado y sin embargo ese mismo hijo amado lo está llevando al desierto para que sea tentado por nadie más que no sea por el diablo. Entonces, después cuando los cristianos que somos, hay cristianos que son tan tomando lechita, de la lechita, no están comiendo comida sólida, les pasa cualquier situación difícil en su vida, piensan que Dios no los quiere, que Dios los abandonó, que eso no fue lo que le prometieron, que eso no fue lo que lo dijeron, y muchos cristianos o pseudo cristianos se van de las iglesias pensando en que, como dice la denominación, Dios es amor.
Y no es, sí, es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces les enseñan la historia linda de que Dios es amor, que lo da todo, que es bonachón, que es bueno, y después cuando viene la otra parte, donde tenemos que ser pasados por la zaranda, ahí mismo es donde se pincha la rueda y donde muchos cristianos quedan. Entonces, otros que hacen, se van de aquí porque es muy dura la palabra y se van a lugares a escuchar palabras que, como dice la palabra, teniendo conversión de oír, van a escuchar aquello que les acomoda a lo que ellos quieren y no a la realidad y al verdadero Dios que muestra la palabra de la Biblia, ¿no? Que es la palabra de nuestro Señor. Eso era lo que quería compartir porque me llamó la atención cuando comenzamos este contraste y enseguida me llevó a Hebreos cuando también aparece ahí entre el capítulo 12 y 13 ese mismo contraste de un mismo Dios que está hablando de fuego, de amor y de decir, es mi hijo amado, y sin embargo ese mismo hijo llevarlo al desierto para que sea tentado. De verdad, recordamos ese pasaje que insistimos bastante en su momento cuando estudiamos Hebreos. Acá, esto de el ejemplo de la tentación a nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo diario que tenemos nosotros. Todo el día, todo el tiempo. No tenemos, obviamente, porque somos pecadores, no somos santos, sin pecado como nuestro Señor Jesucristo. Y por momentos cedemos y después todo eso trae consecuencias. Y muchos optan por lo que decía la hermana, decir, ¿por qué Dios nos ha dado esto? ¿Por qué Dios nos, nos está, no nos está protegiendo? Todas las situaciones que se dan cuando pasamos un mal momento. Y en realidad no es Dios, somos nosotros. Dios nos da su amor y su salvación. Somos nosotros los que nos desviamos. Cuando dicen, Dios se alejó de mí, no, no es así. Dios siempre está con nosotros. Por algo, la prédica que comienza estos capítulos es arrepentidos. Es la palabra más importante que hay y la cual es más difícil. Es muy difícil. Nos cuesta arrepentirnos. Pero en fin, hermanas, recién nos estamos introduciendo al ministerio de Jesucristo. Vamos a tener cosas maravillosas que están contadas en este evangelio, que si bien fue desarrollado para los hebreos fundamentalmente, la aplicación hoy día para nosotros es muy clara. Vamos a seguir versículo por versículo. Como decía la hermana, a veces si tenemos una lectura general, se nos pasan muchas cosas, pero cuando profundizamos versículo por versículo, a veces palabra por palabra, concepto sobre concepto, vamos encontrando cosas que a veces en un análisis rápido no nos quedan claras o no la visualizamos. Vamos a Hola, la oración. Sí, perdón, Leticia, adelante. me llamó la atención ahora Sí. una parte que dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el Señor nos está diciendo, a ver si está bien lo que yo entendí, en esa parte Jesús dice del pan, de que, claro, porque Dios no tiene hambre, el Señor es todopoderoso, es eterno, lo está tentando con cosas del mundo, pero Dios todopoderoso, el Señor. No era una cosa que, ay, no, porque si no como el pan, ¿entiende lo que le digo? No, es Dios, no es cualquier cosa. Fue tentado el diablo, pero realmente no. ¿Qué opina usted? Sí, no, lo que pasa es que fundamentalmente en esta tentación, más que nada, hay un tema que es, digamos, central, que es tratar de apartar a Cristo del plan de Dios. Porque en realidad
si alguien convirtiera las piedras en pan, no sería un pecado aparentemente, porque qué maravilloso sería agarrar una piedra y convertirla en pan. Pero Dios lo puede hacer si quisiera. Lo hubiera podido hacer, pero no era Claro. ese el camino. Me estaba tentando mal, ¿no? O sea, Claro, no era el camino que Dios le había marcado, le había establecido a su ministerio. Porque si no se transformaba en un benefactor y sería complaciente además de lo que el diablo le estaba pidiendo. Es claro, una cosa claro. muy clara. Bueno, ahora sí, vamos a... No, una cosa más. Adelante, adelante, con mucho gusto, adelante. Que ahora me acordé cuando escuché a la hermana Leticia. Y otra cosa que a mí me llama la atención es cuando vamos al versículo 8 de acá del capítulo 4, que dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Pero qué detalle que el diablo quiere como que, me parece como que enroscar al Señor en que si me adoras, yo te voy a dar la gloria y todos los reinos. Pero si la gloria es del Señor y todos los reinos y toda la creación es del Señor, le Claro, pertenece a él. claro. Entonces, ahí mismo es donde muchos de nosotros los seres humanos pecamos en decir que necesitamos la gracia más tal cosa, necesitamos a Cristo más tal cosa, necesito lo otro más ir a un, no sé, a un macumbero o a una, porque Dios no me puede dar todo, Dios te lo puede dar todo, todo. Entonces el mismo diablo, como mentiroso que es, le está como que jugando una trastada o una mala pasada, ¿no? Bueno, pero no tiene que darle los reinos ni la gloria de ellos, si los reinos y la gloria y la gracia y la creación y todo le pertenecen al Señor. El diablo no tiene potestad ni tiene nada. Es como usted hacía referencia a Eva y a Adán en el huerto del Edén. No, come de este árbol, comerás, no sé. O sea, es como volviendo a la misma retórica, ¿no? Volviendo al mismo juego, a la misma manera de querer convencer, a la misma manera de querer distorsionar o embaucar a los hijos de Dios, ¿no? Y piensa o pensó en ese momento que hacer eso con Cristo le iba como que a resultar el mismo efecto, porque usa más o menos el mismo tipo de engaño que usó al principio con el primer Adán, ¿no? Es verdad. Porque y entonces dijo, bueno, vamos con, si me funcionó con aquel, vamos a ver si funciona ahora con este, ¿no? Pero el problema es que no entiende que Cristo es el mismo Dios y que todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. Entonces, no tenía cabida, no tenía nada y por eso es que, bueno, al final lo dejó y se fue porque encontró que no había basamento, ¿no? Pero siempre vemos que en todo es la mentira lo que rodea al diablo y tratando de tergiversar y de enredar las cosas para que las personas, para que podamos caer en diferentes tentaciones, ¿no? Y esto es bien claro, pero ese versículo 8 y 9, bueno, y hasta el 10 ahí, me llamó mucho la atención por decir, te entrego los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Cómo se los vas a entregar si no son tuyos? No te pertenecen a ti, le Exacto, pertenecen a quien tú se lo estás ofreciendo. exactamente. Bueno, muy bien, clarísimo. Vamos a entonces a orar, agradecer a nuestro Señor Jesucristo por este momento tan especial que nos da para vivir su palabra, con su salvación inmerecida para nosotros pecadores. El amor, el amor de Jesucristo es clarísimo. Y nosotros, hermanos, hermanas, tenemos que adorarlo. Su presencia a través del Espíritu Santo va cambiando nuestras vidas. ¿Qué seríamos
si no tuviéramos a Cristo? ¿Qué sería este mundo que ya, luego de haber venido, haber dado su sangre, haber perdonado nuestros pecados, sigue rebelde, sigue cediendo a las tentaciones del maligno? Tenemos que orar, Señor, por todos aquellos que recibiendo tu palabra, que conociendo tu palabra, que conociendo tu amor, que conociendo que tu sangre es bendición, ceden igual ante las tentaciones de Satanás. ¿Cuántos seres cercanos a nuestras vidas que les hemos dado tu palabra la han rechazado? Tal vez sea por nosotros, Señor, o sea tu designio. Por eso simplemente, Señor, te pedimos la sabiduría para aquel que tú nos pondrás en el camino, para que seamos testigos tuyos ante ellos. Ese es tu mandato y lo recibimos con el amor que tú nos das. Todo lo demás no importa. Todo lo que nos ofrece este mundo no tiene absolutamente nada que se pueda comparar con el amor que tú nos das. Por eso día a día, recibiendo tu palabra, vamos afirmando nuestro amor hacia ti, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que está en la prueba, sabiendo que tú estás con tu amor para ser el escudo protector. Sabiendo que los momentos difíciles, si tú los permites, serán recibidos porque vienen de ti para salvarnos, para probarnos. A veces nosotros mismos, Señor, nos hacemos esos momentos difíciles, esos momentos en que no comprendemos lo que nos pasa. Pero sabemos que solamente te tenemos a ti para salir de esas situaciones. Bendice a cada uno de aquellos que necesitan hoy día esa salvación que tú nos brindaste. Y gracias por escogernos, Señor. Que toda la gloria sea para ti. Gracias por habernos dado tu palabra hoy día y para que esa palabra penetre como espada de doble filo y que se explaya en nuestro corazón para comprender día a día ese amor que tú nos das. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanas, recordemos que vamos a estar el martes siguiendo el estudio del libro del profeta Isaías. Y el próximo jueves volveremos a continuar con este Evangelio a Mateo. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, para aquellos que nos vieron, para aquellos que nos escucharon, que siguieron y que siguen estos estudios. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para todos. Chau, chau, chau. Nos vemos.